Hola a todos, yo soy Ángel Arbonés y en el vídeo de hoy vamos a hablar de las diferencias y de los criterios que diferencian el delito de tráfico de drogas, regulado por el artículo 368 y siguientes del Código Penal, delito penal, castigado con penas privativas de libertad, con prisión, digamos, castigado, o la situación de consumo propio, que si bien no es penal, sí que está sancionado con una sanción administrativa. El consumo propio de estupefacientes, digamos, cuando tú tienes una droga o un estupefaciente para consumirlo tú mismo, que si bien no está penado con prisión, sí que puede llegar a estar sancionado con una sanción administrativa. Podemos ver la Ley de Seguridad Ciudadana, entre otras. Entonces, ¿cuáles son los valores o cuáles son los criterios que valora el Tribunal Supremo para diferenciar una situación de tráfico de drogas o una situación de consumo propio? Porque hay mucha gente con, digamos, falsas creencias, ¿vale? Hay mucha gente con confusiones. Hay gente que, por ejemplo, se confunde y dice, si yo simplemente alego que era para mí o niego estar vendiendo, ya está bien, ¿no? Porque yo he alegado que era para mí. Pues bien, no tiene por qué ser así. No, si bien puede ayudar, no es el único criterio y no es lo único que tendrá en cuenta el tribunal o los jueces. O decir, lleva poca cantidad. La cantidad sí que es verdad que puede llegar a influir, pero no es una, digamos, no es una situación determinante la cantidad que llevabas. Puede ser más cantidad y terminar siendo autoconsumo o menos cantidad y terminar siendo tráfico. Es muy subjetivo y se tienen en cuenta diferentes criterios. Entonces, también antes de seguir me gustaría aclarar que el delito de tráfico de drogas no se trata de un delito, digamos, con una víctima concreta. Digamos que la víctima es abstracta, porque la víctima, digamos, el bien jurídico que protege el delito de tráfico de drogas es la salud pública. Entonces, como he mencionado, no se decide por una sola variable. No basta aclarar la cantidad, o sea, no basta con a partir de X gramos hacia arriba es tráfico, a partir de X gramos hacia abajo es autoconsumo. No tiene por qué ser así. Y no tiene por qué bastar con la palabra del acusado. Evidentemente influye negarlo y influye a afirmar que era para autoconsumo, no tiene por qué ser determinante. Y importa mucho el contexto completo, el contexto con los factores que veremos ahora. Y se tiene que hacer una valoración conjunta. El primer factor, y uno de los que yo considero más importantes, es la drogodependencia del acusado, ¿no? Básicamente es, si la persona alega autoconsumo, alega consumo propio, alega que él, la sustancia que se le incautó o la situación en la que fue encontrada era para consumirla él mismo, ¿no? Entonces no debería estar penado, digamos, por el delito de tráfico. Estaríamos, digamos, hablando de la drogodependencia. Entonces, si una persona quiere alegar que era para sí misma, uno de sus mayores argumentos es, yo soy drogodependiente, yo habitualmente consumo este tipo de sustancias y como lo hago de forma regular, hoy no era ninguna situación excepcional y he vuelto a consumir. Entonces, no es, digamos, decisivo por sí solo, pero sí que es un muy buen indicio si la persona ya, digamos, era drogodependiente de antes, digamos, ya consumía drogas. Es un indicio muy importante. Otro indicio también muy importante es valorar la cantidad y la pureza de la sustancia. ¿Vale? La cantidad y la pureza, porque si bien podemos llegar a tener mucha cantidad, digamos, en cuanto a cantidad bruta, ¿no? En cuanto a gramos, en cuanto a peso, la pureza puede llegar a ser mucho menor. Y se valoraría de que, digamos, tiene un potencial lesivo menor, ¿no? Porque en abstracto, digamos, hay menos pureza, ¿no? Hay menos dosis de sustancia, menos dosis de droga. Y también puede ser todo lo contrario. Puede haber una situación en la que haya muy poca, digamos, sustancia bruta, pero de mucha calidad. Digamos, podríamos encontrar una situación donde son, digamos, unos pocos gramos, pero con una pureza muy elevada que en, digamos, dosis reales, pues llegaría a muchas dosis o para muchas personas. Entonces, esto es un poco, digamos, ya de lógica en general. Vale, el factor tercero, que es muy importante también, es la forma de ocultación y la disposición. No es lo mismo que nos encuentren, por ejemplo, con la sustancia, como he puesto en la imagen, debajo del zapato, o que nos la encuentren en un doble fondo dentro del bolso, o que nos la encuentren escondida en cualquiera de los otros sitios donde se pueden esconder este tipo de sustancias, a que nos la encuentren en un bolsillo, en la guantera del coche, en una mochila.
todo puede ser muy relativo y muy diferente, pero si la escondes, se puede llegar a entender de que tu finalidad podría llegar a ser otra. Entonces, evidentemente no se decide por sí mismo, pero sí que puede llegar a indicar una intención. Vale, y otra cosa también que se tiene muy en cuenta es, como he puesto aquí, el dinero y los elementos auxiliares. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que en el momento en que te incautan la sustancia, en el momento en que te han encontrado, digamos, o han encontrado al acusado, encuentran, por ejemplo, dinero fraccionado, ¿no? Muchos billetes sueltos de pequeñas cantidades, podría ser, básculas de precisión, de calcular gramos, bolsitas pequeñas, digamos, materiales para cortar, para dividir o fraccionar la sustancia. Esto sí que también es un factor muy importante y que puede llegar a dar muchos indicios, que si bien puede llegar a alegarse de que esas cosas se tenían por otro motivo o otra razón, dar indicios de que estamos delante de una intención, digamos, de comercializar, lo cual está prohibido y penado por el Código Penal. Pero, como bien digo, no es automático, pero sí son indicios y se valoran mucho. Una cosa también muy importante que se tiene en cuenta es la conducta de antes, de durante y de después. ¿En qué sentido? En el sentido de que, ¿en qué momento han encontrado, digamos, a la persona? ¿En qué momento es incautada? Igual es una persona que ha sido encontrada, digamos, en un parque o una vía pública, rodeada de personas, digamos, donde estaban interactuando y da indicios de que estaban, digamos, haciendo intercambio. Entonces, esto podría llegar a serlo. Se valora también cómo actúa, dónde estaba, qué hacía y sobre todo los indicios previos, también los indicios durante y los indicios que pueden dar después. Entonces, este factor lo que nos quiere decir sobre todo es que no se debe observar una foto fija, sino que se debe de mirar, digamos, la película completa, desde el principio hasta el final, qué es lo que estaba pasando y cuál era la intención, evidentemente. Y lo decisivo, como estaba mencionado, es la valoración conjunta. Si bien estos criterios son muy importantes, se deben tomar en conjunto. Y la finalidad de la conducta, digamos, se infiere en el conjunto de las circunstancias. Pueden haber, de las circunstancias anteriores, se pueden dar dos y que sea autoconsumo perfectamente, o se puede dar solo una y que estemos en una situación de tráfico. Cada caso es único y cada caso es diferente. Aclaro otra vez que es importante que la situación de autoconsumo tiene una sanción administrativa, que es una multa, muy probablemente, o nos encontraríamos también delante del tráfico, que es un delito penal, castigado, repito, por el artículo 368 y siguientes del Código Penal. Y la frontera no depende de una sola variable, sino de cómo el tribunal interpreta el conjunto para proteger la salud pública. Entonces, una cosa muy importante, es verdad, es que cada caso es distinto, cada caso es único. Y si estamos en una situación donde, digamos, estamos dudando entre si nuestra situación es una u otra, lo mejor, evidentemente, es ir a un abogado especializado que nos dé su opinión. Es lo mejor, sobre todo si nos encontramos en la situación que he mencionado antes. Y porque ya digo que cada caso no hay una receta, digamos, única que nos diga esto es A o esto es B. Evidentemente también hay la discreción del juez y no hay automatismos, no hay respuestas universales, digamos. Por eso, digamos, en estos delitos, entender los criterios es importante, digamos, para entender el conjunto, ¿no? No fijarse solo en un solo dato, como, digamos, estaban esas falsas creencias que hemos mencionado antes de a partir de X gramos. Es una falsa creencia, no tiene por qué ser así siempre. Así que nada, espero que hayas aprendido un poco, espero que este vídeo haya resultado claro y entendedor. Agradecería un like, una suscripción y un saludo.